En la lección de la semana pasada, la oración formaba parte de las enseñanzas principales de Jesús a los nefitas en su visita al Nuevo Mundo. Jesús les dijo que deberían orar siguiendo el ejemplo que Él les había dado. Esto lo enseñó Jesús a sus discípulos y lo repitió después a la multitud diciendo: «En verdad os digo que debéis velar y orar siempre. No sea que caigáis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Orad al Padre con vuestras familias siempre en mi nombre, para que bendiga vuestro matrimonio y a vuestros hijos». Esta es la enseñanza. Si queremos vernos libres de Satanás, debemos orar al Padre continuamente con nuestras familias y siempre en el nombre de Jesús. Al leer esta enseñanza me he acordado de Spencer W. Kimball, que era el presidente de la Iglesia en mis tiempos de joven converso. Este maravilloso presidente nos enseñó muchas cosas, y hay una que se me quedó grabada para siempre. Él dijo en una ocasión, más o menos, lo siguiente: «No sé cómo hay padres que se atreven a dejar salir de la casa a sus hijos sin haber orado con ellos antes». Este comentario del presidente Kimball penetró profundamente en mi corazón y en mi mente y me hizo darme cuenta de la importancia vital de la oración para nuestra seguridad personal y familiar. Porque, aunque es verdad que Dios es nuestro Padre y que por tanto nos ama y nos cuida, hay en la oración un poder que no entendemos del todo, que actúa como la fe de aquellos que pedían a Jesús que los sanara, y Él les preguntaba si tenían fe para que funcionara la bendición de salud. Y así como la fe en Jesús abría la puerta al poder sanador, la oración al Padre en el nombre de Jesucristo abre también la puerta al poder divino que nos acompañará en nuestro camino y nos protegerá de los peligros físicos y espirituales que enfrentamos en este mundo. Todos hemos sentido alguna vez la presencia de Satanás en nuestra vida y sé que necesitamos estar en comunicación constante con nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo para librarnos de su influencia maligna. Por eso, en el capítulo 20 de Tercer Nefi, que es el primero de esta lección, Jesús sigue insistiendo sobre la necesidad de orar. Y aunque leemos que Jesús pidió a sus discípulos y a la multitud que dejaran de orar vocalmente en aquel momento, después les mandó que no cesaran de orar en sus corazones. Estas palabras de Jesús me recuerdan lo que tiempo atrás ocurrió con los nefitas cuando Alma y su pueblo estaban prisioneros de los lamanitas. En aquella ocasión, Amulón mandó que mataran a quienes descubrieran invocando a Dios. Y los nefitas dejaron de orar vocalmente, pero derramaron sus corazones a Dios. Y aunque no oraron en voz alta, Dios entendió los pensamientos de sus corazones. Y eso es lo que yo hago continuamente, hablar en mi mente con nuestro Padre Celestial durante todo el día, pidiéndole ayuda y agradeciéndole todo lo que hace por mí y por mi familia. Y tengo un testimonio de que Dios percibe nuestros pensamientos y que su mano está con nosotros, ayudándonos en todas las cosas justas que le pidamos, si cumplimos sus mandamientos. Y precisamente porque el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras necesidades, dijo lo siguiente a sus discípulos en el Sermón del Monte sobre la oración: «Vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis
antes de que se las pidáis. Y entonces muchos se preguntan qué sentido tiene pedir algo a nuestro Padre Celestial si ya conoce nuestras necesidades. Para responder esta pregunta necesitamos entender mejor cuál es el verdadero propósito de la oración. Porque al mismo tiempo que nuestro Padre Celestial nos dice que Él sabe cuáles son nuestras necesidades, nos aconseja que le pidamos en oración el pan nuestro de cada día. Pero Jesús nos enseñó también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Todas estas afirmaciones pretenden enseñarnos que debe haber una coherencia o una correspondencia entre las bendiciones que Dios desea darnos y las cosas que nosotros pidamos o deseemos que nos dé. De esta manera, la oración es una ayuda necesaria para lograr que la voluntad del Padre y la voluntad de sus hijos estén alineadas o armonizadas, como nos enseñó el elder Ulises Soares en la conferencia pasada de este mes de octubre de 2024. Por tanto, cuando Jesús nos dice que el Padre conoce lo que necesitamos antes de que le pidamos, quizá quiera decir que conoce nuestras verdaderas necesidades antes de que pidamos lo que nosotros creamos o pensemos que necesitamos. Y por eso, después de decirnos que le pidamos el pan nuestro de cada día, nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que está bien que pidamos a Dios cosas materiales, terrenales, temporales y humanas, pero nos está diciendo que estas cosas no nos hagan olvidar lo espiritual, lo celestial, lo eterno y lo divino respectivamente, porque se espera que sepamos y entendamos que nuestro Padre Celestial nos está pidiendo que reconozcamos estas necesidades divinas y que las incluyamos en un lugar preferente en nuestras peticiones humanas. Por tanto, las preguntas que deberíamos hacernos son las siguientes. ¿Por qué nos pide Dios que oremos y cuál es el verdadero propósito de la oración? Cuando yo era un adolescente católico, leí un libro titulado Triunfo de Michel Quist, un teólogo y sociólogo católico francés. Y, si no recuerdo mal, él nos enseña en su libro, entre otras muchas cosas, que debemos orar para que no nos olvidemos de que Dios existe y para que tomemos conciencia de que no estamos solos en este mundo y que necesitamos estar en comunicación y en comunión constante con los cielos. Son muchas las bendiciones que recibimos por el solo hecho de orar, aunque no pidiéramos nada a Dios y solo le diéramos las gracias por sus bendiciones. Al orar reconocemos nuestra dependencia de los cielos y que nuestras bendiciones vienen de lo alto. Y al expresar nuestro agradecimiento fortalecemos nuestra fe en Dios y nuestra relación con Él. James E. Faust, segundo consejero del presidente Gordon B. Hinckley en la presidencia de la Iglesia, enseñó en la Conferencia General de abril del año 1990 que la gratitud es un principio salvador y una expresión de humildad, y es también un medio poderoso para el desarrollo de virtudes como la alegría, la felicidad, el amor y el bienestar. Cuando oramos y expresamos aquellas cosas por las que estamos agradecidos, reconocemos la mano de Dios en nuestra vida y esa actitud agradecida ilumina nuestro camino y nos ayuda a vivir con una actitud positiva y a vencer muchas tentaciones, sobre todo
la tentación de alejarnos de Dios pensando que Él o no existe o no se preocupa por nosotros. Después de insistir en la importancia de la oración, Jesús volvió a hablar de la administración del sacramento de la Santa Cena. Fue en el capítulo 18 donde Jesús instituyó el sacramento de la Santa Cena, explicando a sus discípulos que deberían bendecir los emblemas de la Santa Cena como testimonio de que siempre nos acordaríamos de Él. Y fue también en este capítulo donde Jesús enseñó que debemos orar al Padre y siempre en su nombre. Y Jesús insistió diciendo: orad al Padre con vuestras familias siempre en mi nombre. Y es en esta ocasión cuando dijo algo que nos aclara lo que estamos comentando sobre lo que debemos pedir en oración. Dijo Jesús lo siguiente: y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, si es justa, y creyendo que la recibiréis, se os concederá. Y en el capítulo 20 Jesús insiste en dos cosas. Primero, en la necesidad de estar en comunicación con los cielos mediante la oración constante. Y segundo, en el deber de administrar el sacramento de la Santa Cena para que estemos llenos del Espíritu Santo. Y en ambos casos es Jesucristo el centro de esa comunión con lo divino. Y a continuación el Señor habla del recogimiento diciendo: yo recogeré a mi pueblo como el hombre que junta sus gavillas en la era. Y nos explica que el pueblo de Dios está formado por aquellos que han hecho convenio con el Padre. Y añade lo siguiente: y los poderes del cielo estarán entre este pueblo, y yo mismo estaré en medio de vosotros. Dejando completamente claro que Jesucristo es el centro del plan del Padre y que por tanto las bendiciones que el Padre Celestial nos ha prometido las recibimos por medio de Jesucristo. Y ese es el tema central de los versículos finales de este capítulo 20, que Jesús es el Mesías prometido, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Y el Señor nos enseña en el capítulo 21 que Él está recogiendo a su pueblo que está disperso por el mundo y que la señal del comienzo del recogimiento de su pueblo será la publicación del Libro de Mormón. Y que en aquel día el Padre hará una obra grande y maravillosa por medio de su siervo, refiriéndose a José Smith. Porque el Señor usará a los gentiles para llevar a cabo la restauración de su evangelio con el propósito de convertirlos en parte de su pueblo, si no endurecen sus corazones y si vienen a Cristo y se bautizan en su nombre. Y en el capítulo 22 el Señor habla del recogimiento de Israel, citando las palabras de Isaías sobre el gozo que habrá cuando los dispersos de la casa de Israel recuperen la fe perdida y entren de nuevo en el reino de Dios. Y su regreso hará necesario que, como dice el Señor por boca de Isaías, se ensanche el sitio de tu tienda y se extiendan las cortinas de tus habitaciones, se alarguen tus cuerdas y se hagan más fuertes tus estacas, para que de esa manera den cabida a todos los que volverán a la iglesia del Señor. Y el capítulo 23 empieza con el testimonio de Jesús sobre las palabras de Isaías, pidiendo que se escudriñen sus profecías, porque grandes son las palabras de Isaías. Y les mandó que escudriñaran las palabras de los profetas,
y les recordó las enseñanzas de Samuel el lamanita sobre la resurrección, cuando profetizó que una de las señales de la muerte de Cristo sería que muchos se levantarían de la tumba al tiempo de la resurrección de Jesucristo. Es decir, que Samuel habló del comienzo de la primera resurrección. Pero los nefitas, por alguna razón que desconocemos, no incluyeron en sus registros estas profecías. Y el Señor les dijo: ¿por qué no habéis escrito que muchos santos se levantaron y se aparecieron a muchos y les ministraron? Y cuando Jesús mandó que se escribieran, Nefi incluyó esta información, y suponemos que en lo que eran las planchas mayores. Y siguiendo con la importancia que Jesús daba a las palabras de los profetas, el capítulo 24 empieza diciendo que el Señor les mandó registrar también las palabras que el Padre reveló al profeta Malaquías y que Jesús les daría y les explicaría. Y en este caso no se trataba de negligencia alguna en el registro de las palabras del profeta, sino que, como las profecías de Malaquías se dieron en el año 430 a.C. aproximadamente, es decir, casi 2 siglos después de que Ley saliera de Jerusalén, los nefitas no las tenían en sus registros. Y el Padre daba tanta importancia a estas profecías de Malaquías que mandó que se incluyeran en las escrituras nefitas. Y el capítulo 25 continúa con las profecías de Malaquías sobre la segunda venida y termina con la profecía sobre la venida de Elías el profeta, diciendo lo siguiente: yo os enviaré a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga para herir la tierra con una maldición. La misión de Elías era muy importante para la obra de la restauración del Evangelio, porque Elías tenía las llaves con la necesaria autoridad para administrar todas las ordenanzas del sacerdocio, esencial para llevar a cabo la restauración del Evangelio eterno en la última dispensación. Y esta profecía se cumplió el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland, cuando Elías se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery y restauró estas llaves. Y esta lección termina con el capítulo 26, en el que Jesús continúa enseñando y ministrando a los nefitas. Jesús, resumiendo lo que había hecho para completar los registros de los nefitas y la importancia que él daba a las Escrituras, informó al pueblo que fue el Padre quien le mandó que les diera las Escrituras que les faltaba para que se conservaran para generaciones futuras. Y les explicó todo lo que sucedería sobre la tierra hasta el gran y postrer día en el que todos los pueblos y todas las familias de la tierra comparezcan ante Dios, que los juzgará por sus obras, sean buenas o sean malas. Y todos recibirán el fruto de esas obras con el tipo de resurrección que se merezcan. Y Jesús ministró al pueblo durante 3 días y después se les manifestaba con frecuencia enseñando y ministrando especialmente a los niños. Y Jesús abrió las bocas de los niños, incluso de los más pequeñitos, y los niños hablaron cosas tan maravillosas que se prohibió que se escribieran. Y sanó a todos sus enfermos, y el pueblo tuvo la misma experiencia maravillosa que en el principio de la administración de Jesús con todos ellos. Y esta lección termina diciéndonos que Jesús organizó su iglesia, la iglesia de Cristo, con todos aquellos que sus discípulos
bautizaron en el nombre de Jesús. Y Jesús llama hijos de los profetas y también hijos del convenio a quienes escuchan las palabras de los profetas y se unen a la Iglesia por medio del bautismo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, este es el gran privilegio y la gran responsabilidad que tenemos los miembros de la Iglesia de Jesucristo por medio del convenio del bautismo, y que caminamos por las sendas de los convenios dirigidos por apóstoles y profetas. El Señor nos enseña en los capítulos de esta lección la importancia de seguir a los profetas y de estudiar las Escrituras, y hemos visto que Él nos da el ejemplo. Seamos, pues, verdaderos hijos de los profetas y verdaderos hijos del convenio, estando en comunicación y en comunión constante con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo.